Bienvenidos y bienvenidas a Conectados Online. Nuevamente nos encontramos en contacto con uno de los diputados de la Cámara para seguir conociendo cómo es que se enfrenta esta crisis a lo largo del país. Nos encontramos con el diputado Gabriel Silver del Distrito 8 de la región metropolitana, integrante de la bancada de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, diputado? Estoy encantado de estar en tu programa a través de esta plataforma Zoom y a todos los que nos siguen a través de nuestro canal. Sí, es un programa que estamos construyendo junto a varios colegas y en el cual tenemos esta posibilidad de mantenernos en contacto, ¿no? En este tiempo de distancia social, pero que no ha impedido que siga realizándose el trabajo de legislación, representación y fiscalización de la Cámara de Diputadas y Diputados. Comenzar consultándole, diputado, ¿cómo está usted? ¿Cómo están las comunas que usted representa, su distrito, enfrentando esta crisis? Santiago, uno de los distritos más grandes del país y tal vez uno de los más castigados con esta pandemia, porque que hubo acá y una frase que estamos todos en esta misma tormenta, cuál es el coronavirus, un flagelo de carácter mundial desde el punto de vista sanitario. La verdad es que no todos estamos en el mismo barco y ello ha reflejado como la inequidad, me refiero yo a la desigualdad que está presente en nuestro país previo a la pandemia, ha golpeado también desde el punto de vista sanitario el cómo hemos enfrentado esta crisis. Por eso es que en la región metropolitana ya llevamos bastante tiempo en situación de cuarentena, no hemos tenido los resultados sanitarios que otras medidas han dado a lo largo del país, porque la pobreza va de la mano con la posibilidad de guarecerse o tener una cuarentena efectivamente segura para los compatriotas. Yo represento una zona donde mucha gente vive al día a día, de tal manera que cuando hablamos de la estrategia sanitaria del gobierno, sino ya de la mano con una suerte de escudo de protección financiera o social, generan el efecto por todos conocido, que es que tenemos una de las más altas letalidades a nivel global respecto a cómo se ha manejado el coronavirus por parte de este gobierno, y eso nos ha golpeado muy fuerte en las comunas a las cuales yo represento, y lo digo con una tristeza efectivamente amarga. Y obviamente todos queremos un desconfinamiento a la brevedad, pero lamentablemente este paso a paso o esta transición instala cierto temor respecto a mucha gente que va a tener que volver a condiciones de hacinamiento en el transporte público o en los lugares donde vive, y eso obviamente poniendo en serio riesgo la vida de nuestros vecinos. Frente a este escenario, el Congreso ha tomado medidas bastante importantes para avanzar en el apoyo a las familias que lo están pasando mal, y en eso una de las que fue despachada recientemente y que pronto ya estará vigente tiene que ver con el retiro del 10% de las AFP. Pero aquí también se han generado algunas voces de alerta y quisiera consultarle, diputado, su parecer y cómo es que usted está viendo que se está implementando esta política. Preocupado porque, como digo, represento una zona de muchas necesidades, que es la zona poniente, efectivamente, del Gran Santiago. Vemos a veces mucha soberbia por parte del gobierno, todos vimos el exitismo incluso inicial cuando estaba la gestión del ministro Mañalich. Como digo, el Gran Santiago finalmente es uno solo, somos un gran conurbano. Entonces, cuando se plantea que ya cerca de 1 millón de habitantes están saliendo de esta cuarentena, como son aquellas comunas de la zona oriente, se van a enfrentar con la paradoja de que otras tienen que ir a trabajar efectivamente a dicha zona. Lo vimos a propósito de las cuarentenas dinámicas, que finalmente fueron un completo fracaso, en que una comuna le correspondía estar en situación de cuarentena y la otra no. Finalmente un vecino trabaja y se moviliza a la otra comuna. Somos obviamente un todo integrado. Y esa visión geopolítica o de la construcción de la malla urbana del Gran Santiago no está presente, obviamente, en las condiciones con que la autoridad está tomando las decisiones. Y por eso es que nosotros vemos con riesgo cómo esta salida parcial de algunas comunas va a generar, por debido a esta movilidad que existe intercomunas, que esta medida finalmente termine fracasando, como ocurrió con las cuarentenas dinámicas. Diputado, le consultaba con respecto a las medidas que se han podido tomar desde
otras áreas, ¿no? Que no vienen desde el Ejecutivo, sino que mociones que han sido impulsadas desde el Congreso para poder hacer frente a esta crisis, y tal es el caso de la aprobación del 10%, del retiro de los fondos de pensiones del 10%. Quería consultarle cómo es que usted está evaluando esta medida que está pronta a implementarse y si es que hay que poner ojo en algunos puntos, ¿no? Una señal de salvataje, porque aquí finalmente, así como las ollas comunes permiten que la gente termine salvando a sus vecinos, aquí nuestros ahorros, los de los trabajadores, de esta crisis. Creemos que desde el punto de vista económico es una inyección importante de recursos, ahí donde estamos en un periodo de recesión, tal vez lo más grande de nuestra historia desde la época del 30. Esto va a permitir, como digo, inyectar liquidez importante a las economías familiares. Es una pena si uno ve las estadísticas que gran parte de ellos sean destinados al ítem de alimentación o al pago de deudas. Esto refleja la realidad finalmente socioeconómica que vive el Chile real, el Chile profundo, donde recursos que eran para futuras pensiones van a ser destinados a acciones tan primarias o básicas como esta. Y segundo, obviamente esperamos que esto sea sin letra chica, por eso manifestamos cierta preocupación por algunas resoluciones o circulares de la superintendencia, en este caso de pensiones, que han puesto algunos requisitos como esta suerte de corralito que se va a efectuar respecto a aquellas personas que hagan uso de la alternativa del retiro. Hablamos de grandes cantidades de recursos, que tiene un efecto directo en las pensiones, sobre todo de aquellas personas que tienen un alto monto y están a puerta justamente de jubilar. Y vamos a ver la paradoja, que si tenemos fluctuaciones, obviamente, en el mercado, los grandes inversores, los tenedores de bonos, los accionistas de la bolsa, van a poder justamente resguardarse frente a alguna tormenta desde el punto de vista económico, y a cambio los grandes depositantes, los trabajadores, van a quedar atados de brazos viendo justamente cómo sus cuentas pueden sufrir un daño económico sin poder hacer ningún tipo de movimiento o guarecerse frente a un tipo de tempestad económica. Sí, es un complejo escenario que sin duda hay que mantener a la vista para ver cómo se va desenvolviendo, diputado. En este mismo escenario, y luego que el Congreso finalmente despachara este proyecto que permite este retiro de fondos, se generó también todo un movimiento político y que incluso terminó con un cambio de gabinete bastante profundo. ¿Cuál es la evaluación que usted realiza de estas nuevas figuras que llegan al gabinete del presidente Piñera, y también sobre la salida de algunos parlamentarios bastante destacados del Congreso para sumarse al gobierno directamente, al gobierno del presidente Piñera? Deseamos éxito a los colegas que asumen este desafío en el gabinete. Yo siempre he dicho que al presidente de la República nunca se le puede decir que no. Esto es un sentido republicano de la responsabilidad del cargo, y ahí tenemos al diputado Desbordes, obviamente al diputado Belolio u otros que nos dejan, como la diputada Marcela Sabat, quien esperamos haga su rol y nos represente como corresponde, lo ha hecho en la Cámara, también en el Senado. Pero no obstante aquello, nuestra preocupación es que llegamos a la cuenta presidencial con un gobierno que uno esperaría de entendimiento, que busque efectivamente los acuerdos. Como digo, enfrenta esta cuenta pública el presidente Piñera con una de las recesiones más grandes de la historia económica de nuestro país, con una baja aprobación del punto de vista ciudadano, y simultáneamente con uno de los manejos de la pandemia que respecto al ranking mundial lo ubica a nuestro país en una de las más altas letalidades del mundo. Eso implica mucha templanza, humildad y poca soberbia, pero a contrario censo, el gobierno instala este nuevo gabinete más bien en el eje de atrincherarse en la derecha dura. Si bien el presidente Piñera no ha formulado una opción pública, parece que aquí el piñerismo se acaba y se afila derechamente en la óptica del rechazo. Estamos a 90 días de una elección de plebiscito en un proceso constituyente que se inicia, obviamente, y eso implica que el gobierno debiera buscar la unidad, pero uno ve el sello del gabinete con poner al senador Víctor Pérez como ministro del Interior, o al propio diputado Belolio, que partió siendo bastante progresista y hoy día señala públicamente que está
por el rechazo en la vereda contraria a lo que la historia recomendaría en estas circunstancias y en consecuencia pone a mi juicio elementos que pueden generar más falta de gobernabilidad, más justamente desencuentro, allí donde debiéramos ir tejiendo puentes en un gobierno que va de salida, que es de transición y que debiera haber puesto el eje en 2 o 3 cambios sustantivos en acuerdo con la oposición, como es justamente el cambio del sistema de pensiones. Aquí, por el contrario, toma distancia, se atrinchera y, a mi juicio, va a contrapelo de lo que la sociedad y los chilenos hubiesen esperado. Diputado, le agradecemos este espacio de conversación y también estas reflexiones, ¿no?, que plantea en torno a este escenario, nuevo escenario político en el que vamos enfrentando esta crisis. Esperamos que esté muy bien. Muchas gracias por conversar y compartir con A todos los nosotros. auditores de Radio Cámara Online. Y a todos quienes nos siguen y nos escuchan, también un abrazo muy grande. Mantengan las medidas de cuidado que juntos salimos de esto. Un abrazo grande, que estén muy bien. Hasta pronto.